El día que entendí el círculo que te mantiene pobre. El auditorio estaba lleno. No era el típico salón elegante de Berkshire Hathaway ni una reunión de accionistas en Omaha. Era una pequeña universidad pública, con sillas incómodas y jóvenes que no sabían si iban a poder pagar el próximo semestre. Cuando me presentaron, dijeron, con ustedes, Warren Buffett. Yo me acerqué al micrófono, sonreí y dije: no quiero hablarles de cómo hacerse ricos. Quiero hablarles de cómo escapar de los bajos ingresos. Porque son dos cosas distintas. Hubo un silencio. La mayoría cree que la pobreza es falta de dinero. Pero casi siempre es un círculo. Un sistema que te atrapa. Me senté en el borde del escenario, como si estuviera contando un secreto. Imaginen esto: ganas poco dinero. Como ganas poco, no puedes ahorrar. Como no puedes ahorrar, no puedes invertir. Como no puedes invertir, no generas ingresos extra. Y como no generas ingresos extra, sigues ganando poco. Tomé una pausa. Ese es el círculo vicioso. Un estudiante levantó la mano. Pero señor Buffett, usted nació con ventajas, ¿no? Sonreí. Nací en una familia estable, sí. Pero mi primera inversión la hice vendiendo chicles puerta por puerta. No tenía capital. Tenía algo más valioso: entendía cómo funcionaba el interés compuesto. Me incliné hacia adelante. La pobreza no siempre empieza en el bolsillo. Empieza en la forma en que se toman decisiones pequeñas todos los días. El público estaba atento ahora. El problema no es que ganes poco hoy. El problema es que cada decisión que tomas desde ese lugar refuerza el mañana. Me levanté y dibujé un círculo imaginario en el aire. El círculo vicioso no se rompe con un golpe de suerte. Se rompe cambiando una pieza del sistema. Y señalé al público. La pregunta no es cuánto ganas. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que ganas? Algunos bajaron la mirada. Otros comenzaron a asentir. Hoy voy a mostrarles algo peligroso, dije. Voy a mostrarles que el círculo no es invisible. Y si lo ves, puedes romperlo. Me acomodé el saco. Pero primero deben entender algo más profundo. Porque el círculo no comienza con el dinero. Comienza con la mentalidad. La trampa invisible, la mentalidad de supervivencia. Cuando dije que el círculo no empieza con el dinero, vi algunas caras confundidas. Déjenme explicarles algo, continué. Cuando alguien vive con ingresos bajos durante mucho tiempo, su cerebro entra en modo supervivencia. Caminé lentamente por el escenario. La supervivencia no piensa en 10 años. Piensa en mañana. O peor, piensa en hoy a la noche. Un joven en la primera fila asintió con la cabeza. Y cuando tu mente está en modo supervivencia, tomas decisiones distintas. Escribí en el pizarrón imaginario. Escasez, decisiones urgentes, consecuencias caras. Si sientes que siempre falta dinero, eliges lo inmediato sobre lo importante. Compras lo barato aunque dure poco. Tomas trabajos que pagan hoy aunque no construyan nada mañana. Dices sí a cualquier ingreso, aunque no te acerque a una habilidad valiosa. Me crucé de brazos. No es estupidez. Es biología. El cerebro bajo presión financiera libera estrés constante. Y el estrés reduce la capacidad de planear. No puedes pensar en inversión cuando estás pensando en la factura de luz. Hice una pausa. Pero aquí viene la parte incómoda. Me acerqué al borde del escenario otra vez. La mentalidad de escasez no solo aparece cuando no tienes dinero. También puede quedarse cuando empiezas a tenerlo. El público murmuró. Conozco personas que ganan 10 veces más que antes, y siguen viviendo como si todo fuera a acabarse mañana. Gastan impulsivamente. Se endeudan para sentirse seguros. No construyen activos. Respiré profundo. Yo tuve miedo muchas veces. Pero aprendí algo temprano en mi vida en Omaha: si solo trabajas por dinero inmediato, siempre estarás atrapado en el intercambio de tiempo por billetes. Levanté un dedo. El círculo vicioso no es solo, gano poco, no ahorro. Es, tengo miedo, entonces elijo mal, entonces sigo igual. El mismo estudiante de antes volvió a levantar la mano. ¿Y cómo se cambia la mentalidad si el problema es real? Sonreí.
No se cambia pensando en ser millonario. Se cambia creando espacio. Silencio absoluto. Un pequeño espacio entre lo que ganas y lo que gastas. Un pequeño espacio entre una reacción impulsiva y una decisión estratégica. Me enderecé. Ese espacio es el inicio de la libertad. Porque el círculo se rompe en un punto específico. No en todos. Y ese punto, no es el ingreso. Es el margen. El poder oculto del margen. El margen, repetí lentamente, es la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Parece simple. Pero es el punto exacto donde se decide tu futuro financiero. Caminé hacia el centro del escenario. La mayoría de las personas cree que necesita ganar más para salir del círculo. Pero lo que realmente necesita es crear margen. Un murmullo recorrió el auditorio. Si ganas 500 y gastas 500, estás atrapado. Si ganas 5.000 y gastas 5.000, también estás atrapado. Algunos se rieron. Otros tragaron saliva. El ingreso no rompe el círculo. El margen sí. Me apoyé en el atril. Cuando era joven en Omaha, ganaba poco vendiendo periódicos. Pero siempre dejaba una parte intacta. No era mucho. A veces era el equivalente a unas pocas monedas. Pero ese pequeño margen fue mi primer músculo financiero. Hice una pausa para que la idea bajara. El margen no es dinero. Es disciplina. Es decisión. Es decir, mi yo del futuro también importa. Un estudiante gritó desde el fondo. ¿Y si no sobra nada? Asentí. Entonces no empieces por ahorrar. Empieza por observar. Silencio. Durante una semana, anota todo lo que gastas. No para castigarte. Para entender el sistema en el que estás viviendo. Levanté la mano como si dibujara otro círculo. El círculo vicioso funciona porque es automático. No lo cuestionas. Solo repites. Miré a todos con seriedad. El margen aparece cuando interrumpes la repetición. Respiré hondo. No necesitas que el margen sea grande. Necesitas que exista. Porque ese pequeño espacio es lo que permite invertir. Y la inversión es lo único que cambia la dirección del dinero. Me enderecé. Sin margen, el dinero pasa por tus manos. Con margen, el dinero empieza a trabajar para ti. Y cuando el dinero trabaja para ti, el círculo empieza a agrietarse. Pero aquí es donde la mayoría comete el siguiente error. Creen que invertir significa algo complicado. Y ahí, vuelven a perder. La mentira peligrosa sobre invertir. El auditorio estaba completamente en silencio. La mayoría cree que invertir es algo sofisticado, dije. Pantallas llenas de números, gráficos moviéndose rápido, palabras difíciles. Algunos sonrieron nerviosos. Y cuando algo parece complicado, tu cerebro hace lo que siempre hace, se aleja. Caminé despacio. Pero invertir no es jugar en la bolsa todos los días. No es adivinar qué acción subirá mañana. No es convertirse en genio financiero. Me detuve. Invertir es comprar algo hoy que produzca más valor mañana. Nada más. Miré al público. Cuando yo compré mis primeras acciones, no sabía que un día dirigiría Berkshire Hathaway. Solo sabía que estaba comprando una pequeña parte de un negocio real. Levanté un dedo. La pobreza financiera muchas veces continúa porque las personas solo conocen dos opciones, gastar o guardar. Pero hay una tercera. Invertir. Es decir, poner el dinero a trabajar. Un estudiante preguntó. ¿Y si pierdo? Sonreí. ¿Vas a perder alguna vez? Yo también perdí. Pero la pregunta correcta no es, ¿puedo perder?, sino, ¿qué tan preparado estoy para que una pérdida no me destruya? Me incliné hacia adelante. Aquí es donde el margen vuelve a ser clave. Sin margen, una mala decisión te hunde. Con margen, aprendes y sigues. Hice una pausa más larga. La razón por la que muchas personas de bajos ingresos no invierten no es falta de inteligencia. Es miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a perder lo poco que tienen. Miedo a no entender. Respiré profundo. Pero aquí está la verdad incómoda, no invertir también es una decisión.
Y casi siempre es la más cara. Porque si solo ahorras, tu dinero pierde poder con el tiempo. Si solo trabajas, dependes de tu energía. Y tu energía no es infinita. Caminé hacia el borde del escenario otra vez. El círculo vicioso dice, no inviertas porque es arriesgado. El círculo virtuoso dice, aprende lo suficiente para invertir con criterio. Miré a todos. No necesitas ser experto. Necesitas empezar pequeño y ser constante. Y cuando haces eso, el dinero deja de ser algo que simplemente pasa por tu vida. Y empieza a convertirse en un socio silencioso. Pero aquí aparece otro enemigo invisible. Uno que destruye el margen antes de que pueda transformarse en inversión. La deuda. La deuda, el círculo dentro del círculo. Cuando pronuncié la palabra deuda, algunos bajaron la mirada. La deuda no es el enemigo, dije con calma. Pero mal usada, es gasolina sobre el círculo vicioso. Caminé lentamente. Imaginen que ya viven con poco margen. Apenas logran que el dinero alcance. Y entonces aparece una tarjeta, un préstamo rápido, una cuota pequeña. Hice comillas en el aire. Es solo un pago mensual bajo. Algunos rieron. Sabían de qué hablaba. El problema no es la cuota. El problema es que la deuda consume el margen del futuro. Me detuve. Cuando te endeudas para consumir, estás usando el dinero de mañana para pagar el impulso de hoy. Silencio. Y mañana, cuando llegue, tendrás menos margen. Menos espacio. Más presión. Dibujé otro círculo imaginario. Bajo ingreso, poco margen, deuda, menos margen, más estrés, peores decisiones. Eso es un círculo dentro del círculo. Un joven preguntó. ¿Entonces nunca hay que endeudarse? Negué con la cabeza. No. Hay deudas que construyen activos y deudas que destruyen margen. Respiré profundo. Si te endeudas para educarte en una habilidad que aumenta tu ingreso, puede tener sentido. Si te endeudas para comprar algo que pierde valor el día siguiente, estás alimentando el sistema que te mantiene atrapado. Me apoyé en el atril. Cuando yo compré empresas a través de Berkshire Hathaway, lo hice con una estructura que protegía el margen. No con decisiones impulsivas. Miré al público con seriedad. La deuda de consumo le quita libertad al futuro. La inversión inteligente amplía la libertad. Hice una pausa larga. La mayoría de las personas no está atrapada porque gana poco. Está atrapada porque cada vez que aparece un pequeño margen, lo compromete. Y cuando comprometes todo tu margen, pierdes poder de decisión. Sin margen, cualquier emergencia se convierte en crisis. Sin margen, cualquier error se convierte en desastre. Levanté la mirada. Escapar de los bajos ingresos no empieza ganando el doble. Empieza protegiendo lo poco que logras crear. Porque el margen es frágil al principio. Y si no lo proteges, desaparece. Pero incluso si logras margen y evitas la deuda destructiva, todavía queda una pieza que muchos ignoran. La más importante de todas. Tu capacidad de generar valor. La habilidad que nadie te puede quitar. Me alejé del atril y miré a todos con calma. Si mañana perdiera todo mi dinero, hice una pausa, no estaría tranquilo por mis acciones, ni por mis empresas. Se inclinaron hacia adelante. Estaría tranquilo por mis habilidades. Silencio absoluto. El verdadero escape del círculo no es un golpe de suerte. Es volverte más valioso. Caminé despacio. El ingreso es una consecuencia. El valor que aportas es la causa. Escribí en el aire. Habilidad, valor, ingreso, margen, inversión, libertad. La mayoría intenta empezar por el ingreso. Pero el ingreso es el resultado final del sistema. Un estudiante preguntó. ¿Qué tipo de habilidades? Sonreí. Las que el mercado necesita y está dispuesto a pagar. Respiré hondo. Cuando era joven en Omaha, no sabía analizar empresas como hoy. Pero sabía vender. Sabía leer balances básicos. Sabía comunicarme. Me señalé la cabeza. Invertí primero en mí. El público se quedó en silencio. Si trabajas 8 horas al día y no dedicas al menos una hora a mejorar tu habilidad principal, estás congelando tu ingreso. Algunos comenzaron a tomar notas.
Las personas atrapadas en bajos ingresos suelen cambiar de trabajo buscando un pequeño aumento. Las personas que escapan desarrollan una habilidad que las vuelve difíciles de reemplazar. Me detuve frente al escenario. No necesitas 10 habilidades. Necesitas una fuerte y útil. Respiré profundo. La educación formal puede ayudarte. Pero el aprendizaje constante es lo que te separa del promedio. Hice una pausa. El círculo vicioso se alimenta de estancamiento. El círculo virtuoso se alimenta de crecimiento. Y aquí viene algo incómodo. Muchas veces no es falta de oportunidad. Es falta de enfoque sostenido. Miré al público fijamente. Si durante 5 años mejoras de forma constante en una habilidad valiosa, tu ingreso cambiará. No por magia. Por matemática. Porque el mercado recompensa la escasez de talento. Y cuando tu valor sube, el margen crece. Pero incluso las personas con buenas habilidades a veces vuelven a caer. ¿Por qué? Porque confunden ingreso alto con riqueza. Y esa confusión es peligrosa. Ingreso alto no significa riqueza. Me quedé en silencio unos segundos antes de hablar. Conocí médicos que ganaban fortunas y vivían al borde del colapso financiero. El auditorio murmuró. También conocí maestros con ingresos modestos, pero con inversiones constantes que les daban tranquilidad. Levanté la mirada. El ingreso es lo que ganas. La riqueza es lo que conservas y haces crecer. Caminé lentamente. Si cada vez que tu ingreso aumenta, tu estilo de vida aumenta al mismo ritmo, sigues en el círculo. Solo que con números más grandes. Algunos sonrieron incómodos. El círculo vicioso no desaparece cuando ganas más. Solo se disfraza. Hice una pausa. Cuando dirigía Berkshire Hathaway, veía empresarios que facturaban millones y aún así no tenían libertad. Todo su dinero estaba comprometido en gastos, deudas, apariencias. Respiré profundo. La sociedad te empuja a mostrar éxito antes de construirlo. Auto nuevo. Casa más grande. Viajes financiados. Pero cada aumento de gasto reduce tu margen. Y sin margen, no hay inversión. Miré a los estudiantes. Si ganas 1000 y vives con 800, tienes poder. Si ganas 10.000 y gastas 10.200, eres frágil. El silencio fue más pesado ahora. La riqueza real no es visible al principio. Es aburrida. Es silenciosa. No impresiona a nadie. Sonreí levemente. Yo sigo viviendo en la misma casa que compré hace décadas en Omaha. No porque no pueda cambiarla, sino porque entendí algo temprano. La libertad es mejor que la apariencia. Me apoyé en el escenario. El círculo vicioso se fortalece cuando intentas parecer rico. El círculo virtuoso se construye cuando decides serlo, aunque nadie lo note. Hice una pausa más larga. Y aquí viene la parte difícil. Porque incluso cuando entiendes todo esto, la presión social puede arrastrarte. Y si no sabes resistirla, el margen que tanto te costó crear, desaparece. La presión silenciosa que destruye tu progreso. Miré al público y bajé la voz. Nadie te obliga a gastar más. Pero todos te empujan. Silencio. Tus amigos cambian de celular. Tu familia mejora la casa. Tus compañeros muestran viajes en redes sociales. Hice una pausa. Y sin darte cuenta, empiezas a medir tu valor comparándote. Caminé lentamente. La comparación es una de las fuerzas más poderosas que alimenta el círculo vicioso. Porque cuando te comparas, dejas de tomar decisiones estratégicas y empiezas a tomar decisiones emocionales. Si ellos pueden, yo también. No quiero quedarme atrás. Me lo merezco. Respiré profundo. El problema es que muchas veces no sabes la verdad detrás de lo que ves. Deudas ocultas. Estrés financiero. Ingresos inestables. Me apoyé en el atril. Cuando construí Berkshire Hathaway, no estaba pensando en impresionar a nadie. Estaba pensando en valor a largo plazo. Miré a todos con firmeza. La presión social quiere resultados visibles hoy. La construcción de riqueza exige resultados invisibles durante años. Un estudiante levantó la mano. ¿Y cómo se resiste esa presión?
Sonreí. Con claridad. Me acerqué al borde del escenario. Si sabes exactamente qué estás construyendo, es más fácil decir no. No a la compra impulsiva. No a la deuda innecesaria. No al gasto que solo busca aprobación. Hice una pausa. La libertad financiera requiere incomodidad social temporal. Algunos rieron nerviosos. Durante un tiempo, parecerás el más aburrido. El más prudente. El que no disfruta. Pero algo ocurre cuando sostienes esa disciplina. El margen crece. Las inversiones se acumulan. El estrés disminuye. Y un día, el mismo entorno que te presionaba empieza a preguntarte cómo lo hiciste. Respiré hondo. El círculo vicioso se alimenta de comparación. El círculo virtuoso se alimenta de propósito. Me enderecé. Pero todavía no hemos hablado del combustible más poderoso de todos. El tiempo. Porque no es solo cuánto ganas, cuánto ahorras o cuánto inviertes. Es cuánto tiempo dejas que el sistema trabaje para ti. Y la mayoría subestima su poder. El aliado silencioso, el tiempo. Me quedé quieto unos segundos antes de hablar. Si tuviera que elegir un socio para salir de los bajos ingresos, elegiría el tiempo. No el talento. No la suerte. No la inteligencia extraordinaria. El tiempo. Caminé lentamente por el escenario. La mayoría de las personas subestima lo que puede lograr en 10 años, y sobreestima lo que puede lograr en 10 días. Algunos rieron. El círculo vicioso quiere resultados inmediatos. El círculo virtuoso se construye lentamente. Me apoyé en el atril. Cuando comencé a invertir, no pensaba en meses. Pensaba en décadas. Cada dólar invertido era como plantar una semilla. Hice un gesto como si enterrara algo en la tierra. Al principio no pasa nada. Parece inútil. Incluso aburrido. Pero bajo la superficie, algo está creciendo. Respiré profundo. El interés compuesto es la fuerza más poderosa que he visto en mi vida financiera. No porque sea mágico, sino porque premia la constancia. Miré a todos con firmeza. Si inviertes poco pero de forma constante durante años, el tiempo multiplica tus decisiones correctas. Pero aquí está el problema. La mayoría abandona antes de que el efecto sea visible. Un estudiante preguntó: ¿cuánto tiempo tarda en notarse? Sonreí. Más del que te gustaría. Y menos del que imaginas si eres paciente. El auditorio quedó en silencio. El círculo vicioso exige gratificación inmediata. El círculo virtuoso recompensa la paciencia estratégica. Me acerqué al borde del escenario. Si mejoras una habilidad cada año, tu valor se multiplica. Si inviertes cada mes, tu capital se acumula. Si proteges tu margen, tu estabilidad crece. Nada espectacular al principio. Pero imparable con el tiempo. Respiré hondo. Escapar de los bajos ingresos no es un salto. Es una construcción. Lenta. Metódica. Constante. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar atajos. Porque los atajos suelen ser otra forma de círculo vicioso disfrazado de oportunidad. Y ese es el siguiente enemigo del que debemos hablar. La ilusión del dinero rápido. La trampa del dinero rápido. El auditorio estaba completamente atento. Si alguien te promete salir de los bajos ingresos en 30 días, hice una pausa, probablemente quiere salir el de los suyos contigo. Algunas risas nerviosas. El círculo vicioso no solo vive en la escasez. También vive en la desesperación. Caminé despacio. Cuando llevas tiempo esforzándote y el progreso es lento, aparece una voz interna que dice: debe haber una forma más rápida. Y entonces aparecen criptomonedas milagrosas. Negocios sin riesgo. Cursos que prometen libertad inmediata. Apuestas disfrazadas de inversión. Respiré profundo. El problema no es intentar mejorar. El problema es confundir velocidad con solidez. Me apoyé en el atril. En Berkshire Hathaway jamás construimos riqueza buscando el movimiento más rápido. Buscamos decisiones comprensibles, repetibles y sostenibles. Miré al público con firmeza.
El dinero rápido activa la misma parte del cerebro que el juego. Te da adrenalina. Te hace sentir inteligente cuando ganas, y te hace duplicar el riesgo cuando pierdes. Un estudiante levantó la mano. ¿Entonces nunca hay oportunidades grandes? Sonreí. Claro que existen. Pero casi siempre parecen aburridas al principio. Silencio. La mayoría de las verdaderas oportunidades requieren paciencia, análisis y tiempo. No emoción. Caminé hacia el centro del escenario. El círculo vicioso quiere soluciones dramáticas. El círculo virtuoso prefiere sistemas estables. Respiré hondo. Cada vez que eliges el camino rápido sin entenderlo completamente, estás apostando tu margen. Y recuerda, el margen es frágil al inicio. Un error grande puede borrar años de disciplina. Me incliné hacia adelante. No necesitas hacerte rico rápido. Necesitas dejar de hacerte daño lento. El público quedó en silencio. Si combinas habilidad creciente, margen protegido, inversión constante y tiempo, el progreso es inevitable. No espectacular al principio. Pero sólido. Me acomodé el saco. Y ahora que entienden la trampa del dinero rápido, podemos hablar de algo más profundo. Algo que determina si todo esto funcionará o no. Tu entorno. Porque nadie escapa del círculo completamente solo. El entorno que te eleva o te arrastra. Me quedé en silencio unos segundos antes de continuar. Hay algo más fuerte que la disciplina, dije finalmente. Y es el entorno. Caminé despacio por el escenario. Puedes tener buenas intenciones. Puedes entender el margen, la inversión, el tiempo. Pero si todos a tu alrededor viven atrapados en el mismo círculo, tarde o temprano sentirás la fuerza de gravedad. Silencio. Las conversaciones importan. Si tus conversaciones giran siempre en torno a gastar, gastarás. Si giran en torno a quejarse, te estancarás. Si giran en torno a construir, crecerás. Respiré profundo. En mis primeros años en Omaha, buscaba personas que pensaran a largo plazo. Leía todo lo que podía. Me rodeaba, aunque fuera a través de libros, de gente más disciplinada que yo. Levanté la mirada. No todos tienen acceso inmediato a mentores millonarios. Pero todos pueden elegir qué consumen con su mente. Hice una pausa. Tu entorno no es solo físico. Es digital. Es mental. Es informativo. Un estudiante preguntó. ¿Y si mi familia no piensa así? Asentí lentamente. No necesitas cambiar a todos. Necesitas proteger tu dirección. Me acerqué al borde del escenario. Si decides construir margen mientras otros gastan, te verán diferente. Si decides invertir mientras otros consumen, te cuestionarán. Si decides aprender mientras otros se distraen, te llamarán obsesivo. Sonreí levemente. Eso es buena señal. Respiré hondo. El círculo vicioso se refuerza en grupo. El círculo virtuoso también. Me enderecé. Busca aunque sea una persona que piense en crecimiento. Un libro que te desafíe. Un espacio donde se hable de construir, no solo de sobrevivir. Porque el entorno correcto no hace el trabajo por ti. Pero hace que sostener el esfuerzo sea mucho más fácil. Hice una pausa más larga. Y aún así, incluso con buen entorno, disciplina y paciencia, hay algo que puede sabotearlo todo. Algo interno. Tus creencias sobre el dinero. Y si no las cuestionas, el círculo siempre encontrará la forma de regresar. Las creencias que deciden tu destino. El auditorio estaba completamente en silencio. Quiero que sean honestos, dije. ¿Qué sienten cuando escuchan la palabra dinero? Algunos dijeron, tranquilidad. Otros, estrés. Uno murmuró, problema. Asentí. Ahí empieza todo. Caminé lentamente. Muchas personas crecieron escuchando frases como, el dinero es sucio. Los ricos son egoístas. Nunca vamos a tener suficiente. Eso no es para gente como nosotros. Hice una pausa. Y aunque esas frases parezcan pequeñas, construyen un sistema interno. Respiré profundo. Si en el fondo crees que el dinero es malo, sabotearás tus intentos de tenerlo.
Si crees que la riqueza es solo para otros, no actuarás como alguien que puede construirla. Me incliné hacia adelante. El círculo vicioso no solo vive en los números. Vive en la identidad. Silencio absoluto. Si te identificas como alguien que siempre está justo, tomarás decisiones que confirmen esa historia. Levanté la mirada. Yo nunca pensé en el dinero como estatus. Lo pensé como libertad. Como una herramienta para elegir. Recordé en voz alta. Cuando estaba empezando en Omaha, no soñaba con lujos. Soñaba con independencia. Respiré hondo. La pregunta no es cuánto dinero quieres. La pregunta es qué significa para ti. Un estudiante preguntó. ¿Y cómo se cambian esas creencias? Sonreí. Con evidencia. Me acerqué al borde del escenario. Cada vez que ahorras, aunque sea poco, estás demostrando que puedes crear margen. Cada vez que inviertes con criterio, estás demostrando que puedes construir. Cada vez que mejoras una habilidad, estás demostrando que puedes crecer. Hice una pausa. Las creencias cambian cuando tus acciones repetidas contradicen la vieja historia. El público estaba completamente atento. El círculo vicioso te dice, así eres. El círculo virtuoso te dice, así estás, por ahora. Me enderecé. No eres tu ingreso actual. No eres tu deuda. No eres tu punto de partida. Pero si no cambias la narrativa interna, volverás al mismo lugar incluso después de avanzar. Respiré profundo. Y ahora que entendemos las creencias, es momento de hablar del plan práctico. Porque salir del círculo no es inspiración. Es estrategia. El plan práctico para romper el círculo. Me acomodé el saco y miré a todos con firmeza. Hasta ahora hablamos de mentalidad, margen, deuda, habilidades, tiempo, entorno y creencias. Ahora vamos a ordenar todo en un sistema simple. Silencio absoluto. Salir de los bajos ingresos no es un evento. Es un proceso en 5 pasos. Levanté una mano. Paso 1. Estabiliza. Antes de pensar en invertir o multiplicar dinero, necesitas estabilidad mínima. Reduce gastos innecesarios. Detén deudas destructivas. Crea un pequeño fondo para emergencias. Respiré hondo. Sin estabilidad, cualquier imprevisto te devuelve al inicio. Levanté otro dedo. Paso 2. Crea margen. No importa si es pequeño. Pero debe ser constante. El margen es el combustible del cambio. Hice una pausa. Paso 3. Invierte en habilidad. Si tu ingreso es bajo, tu prioridad no es comprar acciones. Es aumentar tu valor en el mercado. Miré al público. Una habilidad fuerte puede duplicar tu ingreso. Ninguna acción puede hacer eso con tan poco riesgo. Levanté el cuarto dedo. Paso 4. Invierte dinero de forma disciplinada. Cuando el margen crece, una parte debe ir a activos. No a consumo. Recordé en voz alta. Cada dólar que invertí con disciplina terminó siendo más poderoso que cualquier gasto impulsivo que pude haber hecho, incluso cuando empezaba desde cero en Omaha. Finalmente, levanté el quinto dedo. Paso 5. Repite durante años. Silencio. Aquí es donde la mayoría falla. No por falta de capacidad, sino por falta de constancia. Caminé lentamente. El círculo vicioso funciona porque es repetición automática. El círculo virtuoso también requiere repetición, pero consciente. Me detuve frente al público. No necesitas ser brillante. Necesitas ser consistente. Respiré profundo. Pequeño margen. Mejor habilidad. Inversión constante. Tiempo. Nada espectacular. Pero poderoso. Un estudiante preguntó. ¿Y cuánto tarda en cambiar todo? Sonreí. Lo suficiente para que muchos abandonen. Pero menos de lo que imaginas si empiezas hoy. Me incliné hacia adelante. Escapar de los bajos ingresos no es convertirse en millonario. Es recuperar el control. Y cuando recuperas el control, empiezas a tomar decisiones desde la estrategia, no desde el miedo. Hice una pausa final. Pero aún queda algo por entender. Porque incluso con un plan claro,
hay un momento crítico que define si realmente saldrás del círculo. El momento en que todo parece no estar funcionando. Y ahí se decide tu futuro. El valle invisible donde casi todos abandonan. Me quedé en silencio unos segundos antes de hablar. Hay un momento en todo proceso de crecimiento, en el que parece que nada está funcionando. Caminé lentamente por el escenario. Estás ahorrando. Estás invirtiendo en tu habilidad. Estás evitando deudas. Estás siendo disciplinado. Y, sin embargo, tu vida no parece muy diferente. Respiré hondo. A eso yo lo llamo el valle invisible. El auditorio estaba completamente atento. Es la etapa donde el esfuerzo aún no se refleja en resultados visibles. Hice una pausa. El círculo vicioso es inmediato. Gastas hoy, sientes placer hoy. Te endeudas hoy, compras hoy. Pero el círculo virtuoso es silencioso. Trabajas hoy y el resultado puede tardar años. Me incliné hacia adelante. En Berkshire Hathaway hubo años enteros donde el crecimiento parecía aburrido. Sin titulares espectaculares. Sin movimientos dramáticos. Pero bajo la superficie, el capital estaba acumulándose. Miré al público con firmeza. La mayoría abandonan el valle invisible porque confunde lentitud con fracaso. Silencio. Pero la lentitud estratégica no es fracaso. Es construcción. Un estudiante preguntó. ¿Cómo saber si sigo o si estoy perdiendo el tiempo? Sonreí. Si estás mejorando tu habilidad, manteniendo margen e invirtiendo con criterio, no estás perdiendo el tiempo. Estás sembrando. Respiré profundo. El círculo vicioso te empuja a cambiar de estrategia cada vez que te frustras. El círculo virtuoso te exige sostener la estrategia incluso cuando la emoción desaparece. Caminé hacia el borde del escenario. Aquí se separan dos tipos de personas. Los que buscan resultados rápidos y se reinician cada año. Y los que sostienen un plan durante una década. Me enderecé. Escapar de los bajos ingresos no requiere genialidad. Requiere resistencia psicológica. Porque cuando atraviesas el valle invisible, ocurre algo poderoso. El progreso acumulado empieza a notarse. Y lo que antes parecía pequeño, comienza a crecer más rápido. Ese es el momento donde el círculo finalmente empieza a romperse. Pero cuando eso sucede, aparece un nuevo desafío. Aprender a manejar el crecimiento sin volver al pasado. El peligro del primer gran avance. Respiré profundo antes de continuar. Hay algo curioso cuando finalmente empiezas a ver resultados. Caminé lentamente. Después de años de disciplina, margen protegido e inversión constante, tu ingreso sube. Tus ahorros crecen. Tus inversiones empiezan a rendir más. Y entonces aparece una nueva tentación. La expansión descontrolada. Silencio. El primer gran avance es peligroso. Me apoyé en el atril. Porque tu mente susurra, ya lo logré. Ahora puedo relajarme. Algunos sonrieron. Sube tu ingreso, y quieres subir tu estilo de vida al mismo ritmo. Suben tus inversiones, y quieres asumir más riesgo del necesario. Empiezas a ganar confianza, y esa confianza puede transformarse en arrogancia. Respiré hondo. Vi esto muchas veces, incluso dentro de Berkshire Hathaway. El éxito inicial puede hacer que olvides los principios que te trajeron hasta allí. Me incliné hacia adelante. El círculo vicioso no desaparece. Solo espera una distracción. Silencio absoluto. Cuando tu situación mejora, debes fortalecer tus fundamentos, no abandonarlos. Más margen. Más inversión disciplinada. Más aprendizaje. No más gasto impulsivo. Recordé en voz alta. En Omaha aprendí algo temprano, la riqueza se construye despacio, pero puede destruirse rápido si pierdes la disciplina. Miré al público con firmeza. El verdadero objetivo no es ganar más. Es volverte financieramente estable sin importar cuánto ganes. Porque si tu estructura es sólida, el crecimiento se sostiene. Pero si tu estructura es frágil, el crecimiento te rompe. Respiré profundo. El primer avance es una prueba. ¿Volverás a la gratificación inmediata? ¿O consolidarás tu nueva posición?
Me enderecé. La libertad financiera no es un número. Es un sistema que puedes sostener. Y cuando entiendes eso, empiezas a pensar diferente. Ya no preguntas, ¿cuánto puedo ganar este año? Empiezas a preguntar, ¿cómo diseño una vida donde el dinero no controle mis decisiones? Y esa pregunta cambia todo. Diseñar una vida, no solo un ingreso. El auditorio estaba en silencio absoluto. Cuando el dinero deja de ser una emergencia, dije con calma, puedes empezar a hacer una pregunta más profunda. ¿Para qué quiero libertad financiera? Caminé despacio. Muchos creen que escapar de los bajos ingresos es solo ganar más. Pero el verdadero objetivo es recuperar opciones. Opciones de elegir trabajo. Opciones de decir no. Opciones de no aceptar cualquier condición por miedo. Respiré profundo. Cuando era joven en Omaha, no soñaba con aviones privados. Soñaba con poder trabajar en lo que me gustaba sin depender de un salario urgente. Silencio. La libertad financiera no se trata de lujo. Se trata de poder. No poder sobre otros. Poder sobre tus decisiones. Me apoyé en el atril. El círculo vicioso te obliga a reaccionar. El círculo virtuoso te permite elegir. Un estudiante preguntó. ¿Y cuándo se alcanza esa libertad? Sonreí. No es un punto fijo. Es una transición. Cuando tus inversiones cubren una parte de tus gastos, sientes alivio. Cuando cubren todos, sientes estabilidad. Cuando superan tus gastos, sientes independencia. Respiré hondo. Pero aquí hay algo importante. Si no sabes qué tipo de vida quieres construir, el dinero no resolverá tu vacío. El público permanecía atento. He visto personas con grandes fortunas sin dirección. Y he visto personas con ingresos modestos pero con propósito claro. La diferencia no era el dinero. Era el diseño. Me incliné hacia adelante. Escapar de los bajos ingresos es el primer nivel. Diseñar tu vida es el segundo. Y ese diseño exige claridad. ¿Qué tipo de trabajo quieres hacer? ¿Cuánto necesitas realmente para vivir tranquilo? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar hoy para ganar libertad mañana? Respiré profundo. Cuando alineas tus finanzas con tu propósito, el esfuerzo deja de sentirse pesado. Porque ya no estás acumulando por acumular. Estás construyendo algo específico. Y cuando construyes algo con intención, el dinero deja de ser el protagonista. Se convierte en herramienta. Pero aún falta una pieza final para cerrar el círculo definitivamente. Una que no tiene que ver con números, sino con legado. El verdadero significado de la riqueza. Me quedé en silencio unos segundos antes de continuar. Cuando ya no estás luchando por sobrevivir, dije suavemente, empiezas a preguntarte algo diferente. ¿Qué hago con lo que construí? Caminé lentamente por el escenario. La riqueza no termina en la acumulación. Termina en el impacto. Silencio absoluto. Si todo el esfuerzo para escapar del círculo vicioso solo sirve para consumir más, entonces cambiaste de nivel, pero no de dirección. Respiré profundo. En mi caso, decidí que gran parte de mi fortuna no sería para mí. A través de decisiones públicas, como colaborar con iniciativas junto a personas como Bill Gates, entendí que el dinero tiene más poder cuando circula con propósito. El auditorio estaba completamente atento. Pero no necesitas miles de millones para hablar de legado. Levanté un dedo. Si enseñas a tus hijos a crear margen, rompes el círculo generacional. Si ayudas a alguien a desarrollar una habilidad valiosa, multiplicas impacto. Si inviertes en tu comunidad, fortaleces el entorno que te rodea. Respiré hondo. La verdadera riqueza no es cuánto acumulas. Es cuánto sistema positivo dejas funcionando cuando tú no estés. Me incliné hacia adelante. El círculo vicioso suele heredarse. El círculo virtuoso también. Silencio. Cuando cambias tus hábitos financieros, no solo cambias tu vida. Cambias la trayectoria de quienes vienen después. Recordé en voz baja. El dinero es una herramienta. Pero el carácter es la base. Si construyes riqueza sin disciplina, la perderás. Si construyes riqueza sin propósito, te vaciará.
Si construyes riqueza con intención, trasciende. Me enderecé. Salir de los bajos ingresos es una victoria personal. Construir algo que beneficie a otros es una victoria mayor. Respiré profundo. Y ahora estamos cerca del final. Porque todo lo que hemos hablado puede resumirse en una verdad simple. No estás atrapado por tu punto de partida. Estás limitado solo si repites el mismo patrón. Y romper ese patrón es una decisión diaria. Pero antes de cerrar, quiero dejarte con una última reflexión. Una que puede cambiar la forma en que ves tu situación actual. Tu situación actual no es tu identidad. El auditorio estaba en completo silencio. Quiero que entiendan algo profundamente, dije con voz firme, estar en bajos ingresos no es lo mismo que ser una persona de bajo valor. Caminé despacio. Tu situación financiera es un resultado. No es una definición. Silencio. El círculo vicioso se vuelve más fuerte cuando conviertes una etapa en identidad. Yo soy malo con el dinero. Siempre voy a estar justo. Eso no es para mí. Respiré profundo. No. Eso es una fotografía de hoy. No la película completa. Me incliné hacia adelante. Cuando empecé, no era Warren Buffett el inversionista. Era un joven curioso en Omaha tratando de entender cómo funcionaban los negocios. No tenía poder. No tenía influencia. No tenía millones. Tenía decisión. El público estaba completamente atento. El círculo vicioso quiere que te identifiques con el límite. El círculo virtuoso empieza cuando te identificas con el proceso. No eres tu saldo bancario. Eres tus hábitos diarios. No eres tu deuda actual. Eres tu capacidad de cambiar tu comportamiento. Respiré hondo. Si hoy ganas poco pero estás aprendiendo, creando margen y evitando errores destructivos, estás en transición. Y la transición es poderosa. Un estudiante preguntó. ¿Y si ya cometí muchos errores? Sonreí con calma. Entonces ya pagaste parte de la educación. Algunas risas suaves. Todos cometemos errores financieros. La diferencia está en si los conviertes en identidad o en aprendizaje. Me enderecé. El pasado explica tu situación. Pero tus decisiones repetidas explicarán tu futuro. Respiré profundo. El círculo no se rompe en un día. Se rompe cuando decides que tu historia no termina donde comenzó. Y cuando esa decisión se vuelve diaria. Empiezas a verte diferente. Y cuando te ves diferente, actúas diferente. Y cuando actúas diferente, el resultado cambia. Hice una pausa larga. Y ahora sí, es momento de cerrar esta conversación. Porque todo lo que hemos hablado puede resumirse en una acción concreta. Una sola. La decisión que cambia la trayectoria. Me quedé en silencio. No quería cerrar con algo complicado. Después de todo lo que hablamos, mentalidad, margen, deuda, habilidades, tiempo, entorno, propósito, todo se resume en una sola decisión diaria. Respiré profundo. ¿Vas a actuar como alguien atrapado o como alguien en construcción? Silencio absoluto. Caminé lentamente por el escenario. El círculo vicioso no es una maldición. Es una secuencia de decisiones pequeñas repetidas sin conciencia. Gastar sin pensar. Endeudarse sin calcular. Abandonar cuando no hay resultados rápidos. Compararse y perder dirección. Me detuve. El círculo virtuoso también es una secuencia. Ahorrar aunque sea poco. Mejorar una habilidad cada día. Invertir con disciplina. Sostener el plan cuando nadie aplaude. Respiré hondo. No necesitas un gran momento heroico. Necesitas pequeñas decisiones coherentes. Recordé mis primeros años en Omaha. No hubo un día mágico. Hubo muchos días normales donde elegí aprender en lugar de distraerme. Reinvertir en lugar de gastar. Pensar en décadas en lugar de semanas. Miré al público con firmeza. La trayectoria de tu vida financiera no cambia por intensidad. Cambia por dirección. Si apuntas hacia consumo constante, incluso con más ingreso, el círculo regresa. Si apuntas hacia construcción constante, incluso con poco ingreso, el círculo se rompe.
Me incliné hacia adelante. La decisión no es, quiero ser rico. La decisión es, voy a convertirme en alguien que construye. Silencio. Y cuando esa identidad se consolida, el dinero empieza a comportarse diferente contigo. Porque ya no lo tratas como recompensa inmediata. Lo tratas como herramienta estratégica. Respiré profundo. Hoy no necesitas resolver tu vida financiera completa. Solo necesitas elegir el siguiente paso correcto. 1. Pequeño. Repetible. Sostenible. Me enderecé. Y ahora sí. Déjenme dejarles algo final. No una técnica. No una fórmula. Una verdad que quiero que recuerden cuando salgan de aquí. La verdad que quiero que recuerdes. El auditorio estaba en silencio absoluto. Respiré profundo antes de decir la última idea. No estás a una oportunidad de cambiar tu vida. Estás a un sistema. Caminé lentamente por última vez. El círculo vicioso de la pobreza no es falta de talento. No es falta de inteligencia. Es falta de estructura. Cuando no hay margen, reaccionas. Cuando hay deuda descontrolada, sobrevives. Cuando no hay inversión en habilidades, te estancas. Cuando no hay paciencia, abandonas. Pero cuando construyes un sistema, aunque sea pequeño, todo cambia. Me detuve en el centro del escenario. Un poco de margen. Una habilidad en crecimiento. Inversión constante. Tiempo trabajando a tu favor. Disciplina cuando nadie mira. Eso es suficiente. Recordé mis primeros pasos en Omaha. No tenía garantías. No tenía un mapa perfecto. Solo tenía una dirección clara y la decisión de no repetir errores financieros básicos. Y esa dirección, sostenida durante décadas, terminó construyendo algo que ni siquiera imaginaba cuando era joven. Pero aquí está lo importante. No necesitas ser el próximo Warren Buffett. Necesitas ser la mejor versión financiera de ti mismo. El círculo se rompe cuando dejas de gastar para impresionar. Dejas de endeudarte por impulso. Dejas de buscar dinero rápido. Empiezas a construir con intención. Respiré profundo. No importa dónde estés hoy. Importa la dirección que eliges repetir mañana. Silencio final. La pobreza puede ser una etapa. La mentalidad de construcción es una elección. Y si eliges construir, aunque sea lento, aunque nadie lo note, aunque al principio parezca invisible, el sistema funcionará. Me acomodé el saco y sonreí. Gracias por escuchar. Y recuerden siempre, no se trata de cuánto ganas hoy, sino de qué sistema estás creando para que tu dinero trabaje por ti mañana. Nos vemos en la próxima. Y si este mensaje te ayudó a ver el círculo con más claridad, suscríbete y acompáñame en este camino de construcción financiera. Si te gustó este formato tipo reunión de inversores al estilo de Warren Buffett, deja tu comentario, compartilo con alguien que esté empezando a invertir y suscríbete para no perderte el próximo análisis profundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Pensá en largo plazo. Actúa con calma. Y deja que el tiempo juegue a tu favor.